Hola a todos, bienvenidos al podcast del autismo de Gatea, patrocinado por la UFV. Un episodio más de la cuarta temporada. Y yo venía esta mañana pensando, con el cambio que hemos tenido de sede, que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos hay una ley que rige lo que estamos haciendo. Ahora estamos con licencias de ayuntamiento, licencias de sanidad, licencias de no sé qué. Y cuando tienes un hijo con discapacidad, pues también empiezas a hablar sí, lo diré, de certificado de discapacidad, certificado de dependencia, ley de dependencia, ley de no sé qué, y al final todo es más complicado que cuando tienes otro hijo, ¿no? Entonces yo creo que es de ley el contar con un abogado que, por cierto, Carmen nos ha acompañado desde que fundamos Gatea, nos ayudó con toda la locura que es la terminología legal, la cantidad de leyes que hay para absolutamente todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, tanto en temas de educación, como en temas de sanidad, como en temas de un centro de terapia, como en temas de... en todo, en absolutamente todo, hay una ley con un lenguaje muy de la profesión que no acabamos de entender, ¿no? Entonces, en la vida de nuestros hijos con autismo hay un momento clave, complicado, perdón, que es cuando nuestros hijos cumplen 18 años. Cuando nuestros hijos con autismo, cuando nuestros hijos que no tienen autismo cumplen 18 años, llevan 3 años diciéndonos, con 18 años voy a hacer lo que quiera, con 18 años voy a hacer lo que quiera. Cuando tienes un hijo con autismo, dices, espero que no haga lo que quiera, porque si con 18 años es responsable de todo lo que hace, ahí sí que necesito que haya una ley que regule y proteja y ampare a mi hijo. Vamos a hablar de eso, un día hablaremos con un psicólogo del proceso de a los 18 años, es como que es un shock de mi hijo ya es mayor, desde el punto de vista psicológico tiene mucho impacto, pero después desde el punto de vista legal hay muchas consecuencias que los padres no tenemos en cuenta porque estamos en lo emocional. Entonces ahora vamos a hablar de lo legal, y lo legal ha cambiado últimamente, perdón a todas esas personas que nos siguen desde Latinoamérica, vamos a hablar de la legislación que rige en España. Pero bueno, hay conceptos en grande que posiblemente con adaptaciones en cada país del mundo os pueda ayudar el contenido que vamos a dar hoy. Hola, Carmen. Hola. ¿Qué papel? Días. Qué bonito el papel de los psicólogos, qué duro el papel de los abogados. Bueno, el papel de los abogados es más duro porque yo creo que es más duro el tema de las familias. Entonces, a mí cuando me vienen lo que intento es que creo que ya en casa tienen un problema muy serio, es que el tema legal no les resulte tan complicado, sino facilitarles todo lo posible. ¿Qué pasa? Que la legislación en España ha cambiado totalmente, ha dado un vuelco enorme. Ya lo que antes era seguir protegiendo a nuestros niños, a nuestros hijos con autismo como si fueran niños, ya no es así. Claro, porque antes era un proceso de incapacitación. Antes se les llamaba de incapacitación, ahora todo ese lenguaje ha desaparecido. Es cierto que las personas que viven en Sudamérica no tienen la misma legislación, pero en algunos casos puede que sí, porque en España se ha cambiado por la firma del Convenio de los Derechos de la Infancia, y a raíz de ahí de las personas con discapacidad. Quiero decir que todos los países que hayan firmado ese acuerdo con las Naciones Unidas, al final su legislación la van a tener que adaptar a esos mismos parámetros. Entonces, aquí hemos cambiado de un procedimiento de absoluta protección, se declaraba la incapacitación de una persona y era prácticamente, de hecho, la terminología era prorrogar la patria potestad. Claro. Con lo cual seguían estando bajo el paraguas protector de los padres. Y eso ha cambiado absolutamente. De hecho, es que ha desaparecido la prórroga de la patria potestad, ni se rehabilita. Ahora son personas, ya no se les incapacita, ahora siguen siendo personas plenamente capaces, pues como cualquier niño o cualquier persona que cumple los 18 años, y somos plenamente capaces para comprarnos una casa, para trabajar, para abrir una cuenta corriente, para contratar un préstamo. Claro, para una hipoteca, para contraer matrimonio. Claro. ¿Qué tenemos que hacer para protegerles? Porque, claro, es la idea neutra entre no quiero infantilizarte y que seas un niño y ser tu padre cuando tú tengas 40 años y yo 80,
pero tampoco puedes ser tan vulnerable que estoy pensando, voy a poner ejemplo, vamos a intentar poner mogollón de ejemplos. Imagínate que mi hijo conoce a una persona, con esa mi hijo tiene dinero en el banco y con esas personas se va a un banco y compran una casa de no sé cuánto y tiene una deuda de 300.000 euros. Y no hemos hecho ningún procedimiento para proteger que eso no tuviera validez. Vale. ¿Cuál es el problema? Como no hemos hecho nada y es una persona plenamente capaz, pues en principio, evidentemente, tenemos un problema. No es que no haya ninguna otra solución que podemos hacer. O sea, a mí me viene un asunto de eso, sí que plantearía la figura del vicio del consentimiento, que es aplicable a todos, es decir, a cualquier persona. Cualquier persona podemos, por ejemplo, contratar una hipoteca pensando que es muchas veces la base que ha habido ahora para anular todas las cláusulas hipotecarias. Pues lo mismo es aplicable, es decir, ¿tu hijo ha tenido capacidad para enterarse cuando firmaba esa hipoteca qué es lo que estaba firmando? ¿Qué es la gravedad? Ahora tienen un filtro para las hipotecas, es que los notarios están obligados a realmente percibir y apreciar que tienen esa capacidad de se estar enterando que van a pagar un TAE, que van a pagar un interés de una determinada cuantía, con lo cual ese filtro ya no va a ser. Pero pueden contratar una tarjeta de crédito y las tarjetas de crédito muchas veces la deuda es casi tan gorda como o por lo menos se van acumulando. Entonces, entender un contrato de tarjeta de crédito, te digo que a mí me resulta absolutamente complicado. Totalmente. Entonces, ¿qué me iría? Por una figura del vicio del consentimiento. Pero yo creo que hay que dar un paso previo para evitar todas esas situaciones. Y es la figura de, no es un procedimiento de incapacitación, sino que es el procedimiento que se llama de medidas de apoyo. Es decir, hay que acudir al juzgado y decirle al juez, mire, mi hijo tiene esta discapacidad, la que él tenga, y necesita apoyos para determinados actos o para todos. Si es para determinados actos, a lo mejor dices, bueno, oye, mi hijo sí entiende un contrato, mi hijo sí en el ámbito administrativo se maneja, pero en el ámbito sanitario es un desastre. Por ejemplo. No va al médico, no tiene controles, no lleva control de la medicación, pues en ese caso se le va a poner una figura de apoyo que va a ser a lo mejor un curador únicamente para el aspecto sanitario. El curador es cómo se nombra a la persona que da esos apoyos. Exacto. Bueno, es que antiguamente conocíamos la figura del tutor. El tutor ha desaparecido. El tutor solamente ya es una figura que existe para los menores de edad que están en situación de desprotección, es decir, que no tienen padres. Eso se les nombra un tutor. Pero para las personas mayores de edad ya no hay tutor. Ahora se utiliza la figura de la curatela, que ha existido siempre, pero siempre ha sido considerada como de grado menor. ¿Por qué? Porque al curador no tiene las facultades muy amplias, sino que se les van dando en función de la persona a la que tiene que ejercer la curatela. Vale. ¿Que necesito materia sanitaria? Materia sanitaria. ¿Que necesito además de materia sanitaria en el ámbito administrativo y patrimonial? Pues en el ámbito que, oye, a lo mejor esa persona es perfectamente capaz para ir al médico, para hacer sus controles, para decidir si quiere una operación o no, pero en cambio en el ámbito administrativo y patrimonial no. De hecho, te pongo un ejemplo. Yo tengo un caso muy reciente de una persona muy mayor de edad, que además es catedrático de universidad, pero tiene una discapacidad porque tiene un problema, es bipolar y tiene un descontrol patrimonial muy grande cuando está en alta. Entonces, se le ha puesto un curador que controla su ámbito patrimonial. Gestiona solo eso, el resto él no es puede que hacerlo. No es que gestione, no es un gestor, es que cualquier acto que tenga que hacer esa persona de disposición o de contratar algo de carácter económico necesita un complemento de su capacidad, necesita ese apoyo. Es decir, si tiene que ir al notario, imagínate, a firmar una hipoteca, el notario no lo va a firmar si no va acompañado del curador, y el curador lo lee, lo ve y lo acepta. Vale. Si tiene que contraabrir una cuenta corriente, esa cuenta corriente necesita que vaya con el curador. Acompañado de esa persona y la firma de esa persona. Y la firma de esa persona. Vale. La pregunta es, mi hijo tiene 17 años. ¿Quién inicia esos procedimientos? ¿Me llaman de la administración pública diciéndome usted tiene una persona, tiene un hijo con discapacidad? No. ¿Y me llaman? No. ¿O cómo se inicia esos procedimientos? O sea, aquí la administración está tan exageradamente ajena a las personas con discapacidad que bastante que os puedan dar reconocer el grado de discapacidad, pero en estos temas más legales, salvo que las personas que tienen un hijo con discapacidad estén muy relacionadas con servicios sociales, lo que suelen hacer algunas veces es que ellos se dirigen a servicios sociales y en servicios sociales les ponen en marcha el procedimiento. Pero es un procedimiento judicial, que quede claro. Hay que ir al juzgado. Hay que ir al juzgado y hay una intervención de un ministerio fiscal. Siempre el fiscal... ¿Es un juzgado, una sala de un juzgado con un juez y un fiscal? Y un fiscal. Y luego la persona con discapacidad puede llevar o no un abogado
Normalmente... O sea, ¿tú puedes ir con tu hijo sin abogado? Puedes ir con tu hijo sin abogado. Y son el Ministerio Fiscal, en los servicios sociales lo que hacen es que lo comunican al Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal de oficio lo inicia. ¿Qué inconvenientes tiene para mí? O sea, que yo no estoy en contra, es una forma de abaratar y de evitar costes, pero los fiscales, quiero decir, están muy desbordados. Sí, es que además... Hay que llevar un informe social para saber qué es lo que tu hijo puede hacer o no. Entonces yo creo que si hay una persona que es un abogado que pueda explicarle al juez, al médico forense que va a verle qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cómo quiero que se lleve esa curatela o cómo, imaginaos que mi hijo tiene una discapacidad tan severa que necesita actuación para todo, existe la figura de la curatela representativa, que era como el antiguo tutor, es decir, le represento en todos los aspectos de su vida. Claro. Entonces, yo creo que tiene que haber alguien que sirva de interlocutor. Sí, porque la sensación mía, quiero decir, en el caso de Jorge ya lo hicimos, la sensación mía, y solo una sensación de un caso particular, pero también familias de Gatea, es que, claro, no tienen formación suficiente sobre autismo, sobre todo sobre nuestros chicos con autismo. No tienen ninguna. No tienen ninguna. Porque he oído a los jueces hablar de cosas que a mí, yo no tengo un hijo con autismo, pero que me provocaba un escándalo. Es desde, bueno, es que este niño habla porque veían la serie de Good Doctor y piensan que todos son médicos y que todos hablan, de estar en sala en un procedimiento de medidas de apoyo y el niño estar, bueno, el chico estar con su iPad y pues eso, moviéndose y decirle al juez, quédate tranquilo y no te muevas. Estate quieto. Y yo decía, Dios mío... Como se esté quieto, la que se va a liar. Que agilicen esto, que es que no son conscientes de que las esperas, y aún así, mi experiencia de todos es que se han portado magníficamente. No sé si es porque el entorno era algo muy nuevo y luego ya explotaban, pero en sala se han comportado. Y la sala impone mucho... Pero lo que los jueces no han terminado de aprender es que a estas personas no se les puede tener en una sala media hora oyendo a personas a las que nunca han visto ni han oído. Es que impresiona mucho a una persona que no tiene autismo, esa escenificación de un juzgado impresiona mucho. Yo que me imagino a ellos... que bueno, en Gatea sí que les preparamos, les ponemos fotos, hacemos roleplaying de lo que va a pasar allí, pero aún así, cuando vas allí, es la escenificación de un juzgado. Sí, pero bueno, acuérdate del chico de Gatea con Asperger, que me hablaba conmigo, que nosotros le preparamos, y el pobre cuando llegó a sala solo hacía que mirarme para buscar mi apoyo, para decirme, porque no llegaba a entender. Bueno, ahora ahí en los juzgados hay una nueva figura que yo todavía no la he visto puesta en marcha, pero que es la figura del facilitador. Se trata de esas personas que van a intervenir en todos los procedimientos judiciales de apoyo para una persona con discapacidad, para traducirle las preguntas, para decirle es que tienen que ir con un intérprete. Cómo se va a hacer. Nosotros en algunas ocasiones hemos ido con Meli para que ella le dijera al chico, oye, mira, lo que te están preguntando es esto, tú contesta. Pero también es cierto que ha sido en muy pocas ocasiones, no siempre nos han dejado que intervenga. De hecho, recuerdo que en el caso de Jorge no nos dejaron. No nos dejaron, sí, están todavía pendientes de tener esa formación. ¿Qué otras figuras hay aparte del curador? Está la figura del guardador de hecho, que es la que tenéis en el 100% de las situaciones, bueno, en el 99,9% de todas las situaciones. Es decir, mi hijo llega a la mayoría de edad, pero sigue en casa. Claro. Yo le tengo, no tal, pues no hago nada. Entonces tú haces y ejerces sobre la figura del guardador de hecho. ¿Qué ocurre con el guardador de hecho? Pues que no es necesario que te nombre un juzgado, pero que en el diario de esa persona te puedes encontrar con problemas de... Por ejemplo, imaginaros, tiene una cuenta corriente en donde se le ingresa el dinero de la discapacidad o alguna pensión. Pues si tú quieres hacer alguna gestión en esa cuenta, el banco te va a decir que no, que tiene que ir la persona con discapacidad, con lo cual me lo tengo que llevar, lo tiene que firmar en el banco. Si el del banco ve algo raro, me puede poner, es decir, ya tengo un problema. Voy al médico. Los médicos suelen ser bastante comprensibles, pero imaginaros que os encontráis con uno que no lo es. Y te dice, no. La medicación se la tiene que tomar él y vuestro hijo dice que no quiere medicación y el médico dice que si no se la quiere tomar él no se la receta o 20.000 cosas, es decir, no tenéis ninguna capacidad legal para poder sustituir y representar a vuestros hijos, pero de hecho os llaman guardador de hecho, es decir, la persona que le cuida, le atiende y está en el diario con él.
¿Qué ocurre? Que si hay... A ver, la ley es muy reciente, tiene 3-4 años, entonces hay cosas que se están generando día a día. ¿Qué se dice por parte de los jueces? Porque lo que se trata es un poco de aligerar los juzgados con temas y procedimientos. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues cuando tenga el guardador de hecho un problema en un concreto y determinado, acude al juzgado, que te nombraremos defensor judicial, y entonces en ese momento podrás actuar. Eso es muy bonito. Si esto fuese que en una semana tienes el nombramiento, es que no funciona así. O sea, la experiencia de juzgados, incluso en los sitios más pequeños, vete a 1 mes, 2 meses, y en Madrid ya, pues no quiero que en me Madrid contaros. hasta 1 año. En Madrid esto es una locura. Es mucho más complicado. También os digo, mi experiencia con Madrid. Con Madrid me ha pasado de hacer un cambio de ley y en los juzgados a los abogados nos tienen un poco de repelús, no quieren que intervengamos. Y yo ya con unos gestores procesales tuve una discusión de me parece fenomenal, pero tú no le sabes explicar a la gente porque crees que esto es rellenar un formulario, y ha pasado de que me han dado un formulario y me han llamado, Carmen, ¿cómo relleno? ¿Qué me están preguntando? Bueno, pues esa gestión y esa labor de informaros de una manera más concreta y detallada no la hace un gestor procesal, por mucho que ellos quieran. Sí, y a veces, hombre, y siendo abogado también tienes que tener formación en relación a la discapacidad y en relación al autismo, porque sí es cierto que compañeros tuyos abogados ven a un chico que tú sabes que tiene autismo, que tú sabes que tiene muchas dificultades, no lo entendería. O sea, yo ahí sí que recomiendo a las familias buscar un abogado que tenga formación, si sabe de autismo, genial de los geniales, y si sabe de discapacidad, también genial de los geniales, porque el autismo es muy puñetero. El ver a una persona con autismo que habla, que está haciendo, pues eso, catedrático de no sé dónde, haciendo un grado de historia o un grado de ingeniería, pero que después son muy vulnerables, sobre todo en temas administrativos o en temas de sanidad, que un abogado entienda eso, encontrarlo no es nada fácil. Bueno, y son vulnerables no solo en tema administrativo. Te recuerdo de la persona que en concreto que veníamos de Gatea, estábamos en un procedimiento de modificación de familia. También. Y tenía problemas muy serios con uno de los progenitores. Sí. Y el juez intentó, tienes que verle, tienes que intentarlo, porque no quieres verle. Y él realmente... relacionarse con su otro progenitor le provocaba crisis constantes. Totalmente. Entonces, el juez lo que veía era una persona con la que hablaba, veía a un chico de 21 años sí. Y no podía entender que no quisiera por lo menos ir con su padre a comer. Sí. Bueno, llegó al punto que le extinguió la pensión de alimentos. Tuvimos que recurrirlo porque el juez decidió que se la extinguía, que si no quería relacionarse con su padre no iba a tenerla, pero no llegaba a entender el grado de crisis que le provocaba tener simplemente una reunión con su padre, pues por la mala y la difícil relación que tenía con él. Totalmente. Entonces esa parte tampoco la llegan a entender. Sí que me he encontrado en alguna ocasión con alguna fiscal, que bueno, en esto creo que tú además fuiste partícipe, pero tuvimos la gran suerte de que ya tenía personas con autismo en la familia y entendía todo. Nada, no había que explicarle nada, todo fue muchísimo más fácil y muy fluido. Pero claro, eso es que te toque la lotería. Te toca la suerte. ¿Qué recomiendas a los padres que tienen hijos con autismo de 17 años a nivel legal? Pues primero que sepan, que ellos sean conscientes de cuál es la situación de su hijo y qué van a necesitar una vez que cumplan los 18. Es decir, nosotros conocemos y hemos tenido casos de gente que dice no voy a hacer nada porque mi hijo está tan afectado que nunca va a salir de mi entorno, no va a tener ningún problema. Siempre va acompañado, siempre va conmigo. No va a haber nada. Yo creo que les puede surgir algún problema a nivel legal de, yo qué sé, imagínate que heredan de los abuelos y tienen que aceptar la herencia o tienen que hacer una cuenta o tienen que modificarla. Pero bueno, para ese momento puntual ellos me decían, bueno, pues pedimos la autorización al juzgado y vamos a momentos puntuales. O se trata de una persona que tiene una discapacidad, pero tiene otras capacidades y va a la universidad, va a poder acceder a un mercado laboral, sale solo, tiene grupo de amigos. Hay que tener cuidado además con 19, bueno, que son experiencias que yo he tenido con 18 y 19 años, como las habilidades sociales. Yo he tenido chicos con problemas en el ámbito penal, de acoso y de posible abuso sexual en un transporte público. Claro. ¿Qué ocurrió? No ha llegado a nada porque evidentemente estábamos con el procedimiento de medidas de apoyo. El juez de instrucción fue consciente de que allí había algo, pasó por un médico forense, pero el hacerles pasar por un tema penal y llegar la policía y pensar, la policía enseguida vio que había algo y le trató muy bien, pero el ver que podían ir a la cárcel o que podían estar le generó
Bueno, una crisis brutal. Entonces, Totalmente. depende de cada niño. Esto no es una regla general. Ahora, si mi hijo va a salir al mundo en algún momento, yo creo que le daría las medidas de apoyo inmediatas, quiero decir, empezaría, y si es la máxima de la curatela representativa, lo pediría. Que solo necesita para ámbitos administrativos, pues lo pediría. Luego el juez los modela, lo modula, depende de cómo sea, depende mucho de los informes sociales que llevemos, depende mucho de los informes de los terapeutas que se lleven. Y no es nada fácil, ¿no? Hacer un informe social es complicado porque hay que tener en cuenta absolutamente todos los aspectos de la vida diaria y decir si puede, no puede, si puede con apoyo. Vosotros os quejáis del lenguaje jurídico, pero nosotros nos quejamos de vuestro lenguaje. Totalmente. Entonces, en el informe que hagáis tenéis que poner: no puede vestirse solo. Claro. No me pongas otra cosa porque el juez no... O sea, hace un esfuerzo, pero no sabe de autismo, no sabe de esquizofrenia, no sabe de enfermedades mentales. Entonces, los informes sociales, psicosociales, tienen que ser muy claros. Para que ellos puedan muy de entender. Lenguaje de todos los días. Claro. No puede coger solo el metro, pero sí puede ir en autobús, por ejemplo. Sí. O sí puede ir solo caminando a casa de su abuela, pero no puede coger ningún transporte público. Cosas de ese tipo, porque si no es muy complicado saber cuáles son las medidas de apoyo que es complicado. Muy complicado. Vale, yo creo que lo dejamos aquí. Os animo a todos a que nos escribáis. Carmen lleva con nosotras toda la vida, desde que nació Gatea. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna sugerencia, si queréis que hablemos de algo en concreto, nos escribís, nos consultáis las dudas que queráis. Nosotros se las pasamos a Carmen. Si vemos que hay muchas, hacemos un podcast sobre ese tema en concreto, y lo que sí os invito es a que, igual que tenemos un médico de confianza, pues tener un abogado de confianza que sepa sobre las circunstancias especiales que tienen nuestros hijos con autismo, sobre todo para no dejarlos desamparados. Y nada más, bueno, daros muchísimas gracias por seguirnos, animaros a que os suscribáis a nuestro canal y nos vemos en el próximo capítulo.